tratamientos porque ya está implantado dentro del útero el embrión sacotoriónico. Vamos a ver pues que esta semana, como vemos acá, ya es un embrión trilaminar, porque la segunda semana era bilaminar, solamente había hipoblasto y epiblasto. Esta semana hay epiblasto, hay mesodermo y hay hipoblasto. Están las tres hojas, ¿no? Que como vamos a ver, paso rápido, pase. Pase. Como vemos, entonces, es un embrión trilaminar. Habíamos visto también en la segunda semana que en el dorso del epiblasto iban a aparecer dos estructuras que eran la línea primitiva, está eso de verde, y la fosita primitiva. Inclusive veíamos que alrededor de la fosita primitiva se acumulaban unas células que iban a formar como un abultamiento llamado en este caso el nódulo de Hense. Alrededor de la fosita primitiva se va a formar el nódulo de Hense, que como vamos a ver posteriormente tiene su función también, que es el nódulo de Hense. Entonces vamos a ver que este proceso de gastrulación, que acuérdense, cuando el periodo embrionario tenía tres fases, ¿no? Que era mórula, blástula y ahora gástrula. Mórula, que era con el proceso de segmentación, la blástula ya cuando aparece el blastocele, y la gástrula pues es cuando pues ya aparece el mesocele. Pase rápido. Tarde, están llegando, ¿no? Entonces, a partir de esa línea primitiva, como vamos a ver, pues se va a comenzar de la línea primitiva, no tengo, el puntero no funciona en la pizarra, no tengo cómo enseñarle, para que venga el proyecto de arriba. A partir de esta línea primitiva, vamos a ver, pues, hasta la línea primitiva, que las células del epiblasto, que son estas de aquí, comienzan a invaginarse por debajo del epiblasto. Una vez que se comienzan a invaginar, van a formar un espacio entre el epiblasto y el hipoblasto, como veis acá, ¿no? Y eso, una vez que se introduce, se imaginan las células del epiblasto, van a tomar una dirección hacia los lados, como ven ustedes acá. Hacia los lados, a esto se le llama divergencia. Una vez que se van a hacer hacia los lados del disco, se van hacia la parte de adelante, sobrepasando, acá había la placa procordal con su membrana bucofaríngea, sobrepasando esa membrana, ¿no? Entonces, va primero hacia los lados y después hacia la parte cefálica a través de una elongación. Una vez que se elongan estos dos lados, se convierten por delante de la placa procordal y así dan por conformado la tercera hoja germinativa llamada mesodermo. Repito, las células entran por la línea primitiva, se van hacia los lados, eso se le llama divergencia, luego se van hacia la parte cefálica, se llama elongación, y en la parte cefálica ya se unen, y esto se conoce como la convergencia. Una vez que todas estas células en el hipoblasto se meten, se profundizan, tiene que haber una recuperación de ese tejido epiblástico, es decir, las células no se van a quedar así, o el espacio no se va a quedar vacío porque las células se han invaginado, sino que comienzan a formarse otras células y a ese proceso se le llama epibolia, ¿no? La epibolia no es más que el desplazamiento de más células para cubrir las células que han dejado, las células que se han invaginado y han producido el mesodermo. Entonces, hay varios procesos, una es la divergencia, la otra es la elongación, la otra es la convergencia y por último es la epibolia para reponer todas las zonas donde han migrado las células del epiblasto. Acá lo podemos ver más claro, el dibujo. Este es el epiblasto, línea primitiva, se imaginan por la línea primitiva y forman un puesto de rojo que es el mesodermo interembrionario que va a estar entre las células del epiblasto y las células del hipoblasto.
Cuando sucede esto, algunos autores dicen que una vez que se introducen esas células de epiblasto, también algunas de ellas se van al hipoblasto, como vemos acá, ¿no? Y ya deja de llamarlo hipoblasto y se le denomina endodermo. Igual, estas células que son reemplazadas del epiblasto, una vez que son reemplazadas, deja de llamarse epiblasto y se denomina ectodermo. Entonces, ¿qué podemos decir? En tercera semana, el disco trilaminar está formado por ectodermo, mesodermo y endodermo. Son las tres hojas germinativas que ya encontramos en esta tercera semana. Dijo, no está el chico para que. No se le puede explicar bien con esta pantalla pequeña, pero vamos a hacer todo lo posible. Entonces, esta es la dirección que hacen las células del epiblasto. Primero, divergencia, elongación hasta la membrana procordial, sobrepasan la membrana procordial y acá hay la convergencia y queda formado la tercera hoja germinativa. Muy bien, entonces ya tenemos el ectodermo, ya tenemos el mesodermo y ya tenemos el endodermo, las tres hojas germinativas. En la parte dorsal del ectodermo, vamos a ver que todavía continúa acá la cosita primitiva, la línea primitiva, y de la punta primitiva a la parte más cefálica, de la parte cefálica, de la parte caudal, para que me entiendan. Entonces se va a producir un engrosamiento del ectodermo. A este engrosamiento del ectodermo se le denomina placa neural. Una placa neural que va desde la cosita primitiva hasta la placa procordial. Esta placa neural, que se va a formar como un surco, el surco neural, a su alrededor van a producir unas elevaciones, estas bolitas que ven ustedes acá, que son prominencias del mesodermo que sobresalen en el ectodermo. Como vamos a ver más adelante, se denominan las somitas, ¿ya? Entonces vamos a ver pues, que hay unos relieves que están alrededor o a los lados del tubo neural llamado somitas. Vean también acá la cosita primitiva con las células que están alrededor que forman el nódulo de Hens. Doctor, disculpe, ¿podría repetir cómo está el nódulo de Hens? Ya, esta es la cosita primitiva, el huequito, y lo celeste es el nódulo de Hens. Ya, lo celeste. Vamos a ver más después para qué sirve el nódulo de Hens. Y aquí podemos ver gráficamente las tres hojas primitivas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero vemos en este disco trilaminar que hay dos zonas donde no se ha formado mesodermo. ¿Cuáles son esas dos zonas donde no se ha formado? Procordal. En las placas. Muy bien, hacia la parte cefálica, que es la placa procordal, y hacia la parte caudal, la placa cloacal. Ellas no son más que células endodérmicas, son unas células endodérmicas que se han diferenciado en células más altas. ¿Más qué? Altas. En esta zona donde se desarrolla la placa procordal y la placa cloacal, también se desarrollan unas membranas. ¿Ya? Se llama, en el caso de la placa procordal, se denomina la membrana bucofaríngea. Membrana bucofaríngea, y como les digo, es importante porque ahí se va a iniciar la formación de la cavidad oral, ¿no? Donde vamos a trabajar toda la vida. Y la otra es la placa cloacal, se va a formar la membrana cloacal, que es una membrana que también, como vamos a ver más adelante, se va a romper para dar inicio o que funcione todo el sistema digestivo. Entonces, ahora, si a ustedes le preguntan cómo se denomina el componente endodérmico de la membrana bucofaríngea, pues
Nos estamos refiriendo a esta parte de acá. Placa que cordal. es placa procordal. Y si le dicen a ustedes cuál es el componente endodérmico de la membrana cloacal, es la placa cloacal. ¿Ya? Entonces, tienen que tener eso, diferenciar entre membrana cloacal, entre membrana bucofaringea y la placa procordal. Uno es el componente endodérmico y otro es la membrana. Componente endodérmico. Muy bien, vemos que ya se desarrolló ya todo la placa o la tercera hoja, que es el mesodermo. Como ven ustedes, este mesodermo se sectoriza, es decir, se segmenta en diferentes zonas. Esta es la parte cefálica y esta es la parte caudal. ¿Ya? Acá está la membrana bucofaringea, acá está la membrana cloacal, que son espacios donde no hay mesodermo. ¿Ya? ¿Qué vemos en la parte más cefálica? Que es lo de amarillo. Lo de amarillo es la placa cardiogénica, se llama placa cardiogénica. Es importante esta zona porque ahí se va a desarrollar el futuro corazón. Cardiogénica, dijo. Debajo de la placa cardiogénica, eso que ven ustedes, la rojo rosado, por de acá, que tiene forma de una herradura también, es el mesodermo branquial. Importante este mesodermo branquial, pues porque de ahí se van a formar los arcos branquiales y casi todos los componentes de la cara, de la cara y del cuello, van a derivar de esos arcos branquiales. ¿Cuál era? Este de acá es el mesodermo branquial. Debajo del mesodermo branquial encontramos a la membrana bucofaringea, es una membrana donde no hay mesodermo. Luego nos ubicamos en la parte central, que es la notocorda. La notocorda es un elemento que, como vamos a ver más adelante, se formó cuando se invaginó la fosita primitiva por el icoblasto, también se invaginó, ¿no? Corrió hacia la parte cefálica y formó un cordón macizo. Es lo que ven ustedes, color celeste, que es la notocorda. Esa notocorda, pues, es el que va a ser el esqueleto del embrión, ¿no? Como la columna vertebral del embrión. Después va a desaparecer y se va a convertir, pues, en la columna vertebral, pero van a quedar algunos núcleos, porque ese tejido un poco cartilaginoso, unos núcleos pulposos que van a estar en la columna vertebral. Pero es gracias a la formación de esta notocorda, que divide el disco en dos mitades, ¿no? Derecha e izquierda. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver esto de rojo, que ven ustedes acá, llamado los somitas. Son los somitas que sobresalían en el ectodermo, Sí. como relieves a los costados de la notocorda. Esos somitas también son importantes porque la presencia de esos somitas en un inicio vamos a poder determinar, ¿no?, cuánto es la edad del embrión, de acuerdo al número de somitas. Luego tenemos esto de negro, las dos estructuras pares de negro a los lados, que tiene un nombre bien difícil de pronunciar. Son los gononefrótomos, así se denomina, gononefrótomos. Estos gononefrótomos, que también es mesodermo interembrionario, pues a partir de estos gononefrótomos se va a formar todo el sistema génito-urinario del embrión. Todo el sistema génito-urinario. Luego tienen estas dos zonas de color verde hacia los lados, que se les conoce, pues, como el mesodermo lateral. Los mesodermos laterales, como van a ver ustedes más adelante, se dividen en dos hojas, la somática y la esplánica, ¿no? Y van a ser los responsables de formar también las cavidades peritoneales del embrión. Y por último, tenemos esto de rojo, que es el mesodermo caudal, que se comunica, pues, con el pedículo de dilatación, que va a estar acá. ¿Qué dijo? La parte más caudal de este mesodermo intraembrionario. Así queda segmentado
pues este mesodermo intraembrionario. Ustedes tienen que aprenderse de memoria todas esas partes. Y tenerlas todas en tu cabeza. Pedículo de fijación. De fijación. Entonces tenemos el mesodermo caudal, que es el rojo, se ubica en la vecindad de la membrana cloacal. Su extremo caudal se comunica con el pedículo de fijación, como hemos dicho. La notocorda, que es lo celeste, su extremo cefálico se detiene a nivel de la membrana bucofaringea, es el extremo cefálico. Ahí divide el mesodermo en dos. El extremo cefálico, hasta la membrana bucofaringea, divide el mesodermo en dos mitades. Las somitas, ya vemos lo de rojo, se ubican al lado de la notocorda. Y a los 21 días, que es la tercera semana la que estamos viendo, más o menos van a haber 7 pares de somitas. Si ustedes ven un embrión de 21 días y le ven, pueden enfocar ustedes el ectodermo, van a ver que hay 7 bultitos. Eso nos está indicando que es un embrión de 21 días. Más o menos estas somitas van a seguir apreciándose hasta la quinta semana. Y en la quinta semana ya van a ser no 7 pares, sino van a ser 44 pares de somitas. Los gononefrótomos, que ya dije que son de negro, son los cordones macizos precursores del sistema génito-urinario. Ahora hablemos de los mesodermos laterales, que es esto de verde, ¿no? Lo de verde. Yo les dije que se iban a formar 2 hojas. Se llama dilaminación. Entonces, el mesodermo lateral es una de las estructuras del mesodermo que se dilaminan. ¿Cuáles son las 2 hojas? La esplácnica. Esta sería la hoja somática. Ahí. Es la hoja somática y esta es la hoja esplánica. La hoja somática, algunos autores le llaman somatopleura, ¿no? Y la hoja esplánica le llaman esplagnopleura. Cada hoja se va a comunicar por ese saco coriónico. También tenía su mesodermo extraembrionario somático y su mesodermo extraembrionario esplánico. Eso lo vimos en la segunda semana. Entonces, este mesodermo, luego esta hoja del mesodermo intraembrionario somática, se va a comunicar con la hoja del mesodermo extraembrionario somático. ¿Ya? Y la hoja esplánica de este mesodermo intraembrionario se va a comunicar con la hoja esplánica del mesodermo extraembrionario. Es decir, va a haber una comunicación entre los mesodermos, entre el mesodermo extraembrionario y el mesodermo intraembrionario. Ahora, si vemos nosotros que entre las 2 hojas hay una cavidad, este espacio de acá es una cavidad, en esa cavidad toma el nombre de celoma intraembrionario, así se llama, celoma intraembrionario. Si recordamos la semana pasada, hablamos de celoma extraembrionario, ¿no? Que estaba en el saco coriónico. Entonces, ese celoma intraembrionario se va a comunicar con el celoma extraembrionario del saco coriónico. Por eso, nosotros podemos decir que ya hay una comunicación entre celoma intra y extraembrionario en esta tercera semana. El mesodermo branquial es esto de rojo que ven ustedes acá, ¿no? Que se encuentra debajo de la placa cardiogénica, tiene una posición cefálica a la membrana bucofaringea, acá a la membrana bucofaringea, ¿no? Una porción cefálica está el mesodermo branquial. Vamos a ver que sus bordes se hayan rodeados por una placa cardiogénica. Esto, la parte de acá de arriba, sus bordes, está rodeado por la placa cardiogénica. Este mesodermo branquial, como yo les dije, pues va a formar los sacos branquiales, que son los precursores tanto de algunos elementos de la cara y del cuello. Luego vamos a la parte de amarillo, esto de acá, que es la placa cardiogénica. La placa cardiogénica también es otra estructura del mesodermo intraembrionario que se dilamina, es decir, va a haber 2 hojas, igual que el mesodermo lateral. Este que ven ustedes, esta hoja de acá que ven ustedes, todo esto de acá sería la hoja somática, la placa cardiogénica, y esta de acá sería la hoja
esplásmica. Esto de acá sería la hoja esplásmica de la placa cardiogénica. Si ustedes ven, en la hoja esplásmica de la placa cardiogénica hay dos estructuras de color rojo, ¿no? Estas dos bolitas de color rojo. Es acá, una y dos. Esas dos bolitas de color rojo corresponden a los tubos cardíacos, ¿no? Se llaman tubos cardíacos, que como ya vamos a ver en la cuarta semana, donde se producen los plegamientos, esos dos tubos cardíacos se van a fusionar y van a formar un solo tubo, que es el corazón tubular. Entonces, a partir de esos tubos cardíacos se va a formar el futuro corazón. ¿Y dónde se ubican esos tubos cardíacos? En la hoja esplásmica de la placa cardiogénica. Ahora, entre las dos hojas también hay una cavidad. Es una hoja, esta es otra hoja, y en medio hay una cavidad. ¿Cómo se denomina esa cavidad? Se denomina celoma pericárdico, así se le denomina, ¿no? Celoma pericárdico. Entonces tenemos hoja somática, hoja esplásmica de la placa cardiogénica y en medio el celoma pericárdico. O sea, todo es la placa cardiogénica, parece en dos hojas. En sus extremos caudales, es decir, la parte más inferior de la placa cardiogénica, se va a continuar con estas estructuras que ven ustedes acá, que ya no son los tubos cardíacos, sino son los canales pleurales. Todos estos son los canales pleurales, pues, que es lo que va a formar los futuros pulmones. Los pulmones. El mesodermo caudal es lo que está en la parte de rojo, que se ubica en la vecindad de la membrana coracal. El extremo caudal se comunica con la articulación, ya lo vimos eso. La notocorda, creo que esto ya lo hemos pasado, no. La notocorda es su extremo cefálico, se tiene a nivel de la membrana bucofaríngea, también ya lo vimos, divide en dos mitades, dos comidas, sí, ya lo hemos visto. Hablemos ahora del saco coriónico, que es la esfera de mayor tamaño. ¿Qué cambio ha habido en esta semana en el saco coriónico? Acuérdense, el saco coriónico estaba formado por eso de celeste, que era el mesodermo embrionario somático, lo de rojo, que era el citotrofoblasto, y lo de amarillo era el sincicio trofoblasto. Hasta la tercera semana habíamos visto que a partir del citotrofoblasto se formaban las vellosidades primarias. Vellosidades primarias que solamente estaban compuestas por citotrofoblasto y sincicio trofoblasto. Pero ya en esta tercera semana aparecen dos tipos de vellosidades más. ¿Cuáles son? Son las vellosidades secundarias y las vellosidades terciarias. ¿En qué consiste una vellosidad secundaria? Por ejemplo, acá hay una vellosidad secundaria, ¿no? Si ustedes hacen un corte de esta vellosidad secundaria, van a ver que en el centro está el mesodermo extraembrionario, el celeste, rodeado por el citotrofoblasto y por el sincicio trofoblasto. ¿Sí? Si ustedes dicen qué componentes conforman una vellosidad secundaria, tres componentes: mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincicio, que son las tres capas que conforman el corio. Ahora, en esta misma semana va a aparecer otro tipo de vellosidad, que es la vellosidad terciaria, que es esta que ven ustedes acá. Esta vellosidad terciaria, a diferencia de la secundaria, ya tiene la presencia de esto de rojo y negro, que son los capilares sanguíneos, ¿no? Hay capilares sanguíneos dentro de esa vellosidad. Entonces, ustedes le dicen cómo está conformado una vellosidad terciaria, es decir, mesodermo extraembrionario somático, citotrofoblasto, sincicio trofoblasto y los capilares sanguíneos. Eso es lo que diferencia la secundaria, los capilares sanguíneos. Pero como ven ustedes, ambas, tanto la secundaria como la terciaria, están conformadas por los tres tejidos que conforman el corio, que es mesodermo extraembrionario somático, citotrofoblasto y sincicio. Por eso que a estas dos vellosidades secundarias y terciarias se les denomina vellosidades coriales. Vellosidades coriales porque tienen los tres elementos que conforman el corio.
Aparte de esto, va a haber otra velocidad, ¿no? Que sobresale de las velocidades terciarias, como esta de acá, esta de acá, esta de acá. Se denominan velocidades de anclaje. ¿Ya? Así se denominan velocidades de anclaje. Cuando estas velocidades de anclaje, vemos acá, se unen, todas se unen y forman este círculo que ven ustedes acá, forma una estructura llamada la coraza citotrofoblástica, ¿ya? Que es todo esto que ven ustedes más externo del embrión. Todo eso es la coraza citotrofoblástica. ¿Lo de naranja? ¿Cómo se formó esa coraza citotrofoblástica? Por la presencia de las velocidades de anclaje. Como su nombre lo dice, anclaje. Al formarse esta velocidad de anclaje y esa coraza citotrofoblástica, ya el embrión, podemos decir que el embrión completó su implantación. Hasta ahí, solamente ya no va, el citotrofoblasta ya no va a seguir digiriendo más endometrio. Hasta ahí nomás va a digerir el endometrio. Una vez que ya se formó la coraza citotrofoblástica, estamos por concluido el proceso de implantación. Ven ustedes, ya todo el embrión está dentro de la mucosa uterina, ¿no? Ya se formó la coraza y digo por terminado pues esta implantación. Acuérdense también en la segunda semana, ¿no? El pedículo de fijación está más o menos por este lado, ¿no? Que unía el embrión propiamente con el saco coriótico, y en esta tercera semana cambia de posición, se va hacia la zona caudal, la zona cefálica del embrión, esta es la zona caudal. Hacia esta zona se va el pedículo de fijación, y vamos a ver también que a partir de las células endodérmicas, ¿no? Estas son las células endodérmicas que forman el techo del saco vitelino. Estas células endodérmicas va a comenzar a crecer una prolongación, ¿no? Que se mete al pedículo de fijación. ¿Cómo se llama esta prolongación? Se denomina el alantoides, ¿no? Y a ustedes les preguntan de dónde se formó el alantoides. Se formó de las células endodérmicas, una prolongación de las células endodérmicas. ¿Y a dónde se ubicó? Se ubicó dentro del pedículo de fijación. Ahí están las velocidades. Esta es la velocidad secundaria, ¿no? Corte transversal, formado por mesodermo cambrionario somático, citotrofoblasto y citocroplasto. Esta es una velocidad terciaria. Tiene los tres elementos del coreo, mesodermo cambrionario somático, citotrofoblasto, cisticio, y aparte los capilares sanguíneos que están dentro de la velocidad. Entonces, en esta época, todavía existe todavía lagunas sanguíneas alrededor del embrión implantado, que por difusión a veces también pasan algunos vasos, pero estos no se mezclan con la circulación del feto o del embrión, porque ya vemos que hay capilares sanguíneos. Sabemos que hay capilares sanguíneos, sabemos pues que ya hay una circulación dentro del embrión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se formaron algunos vasos, como vamos a ver más adelante cómo se forman esos vasos. Entonces, para que no se mezcle la sangre de la madre con los vasos del embrión, hay una membrana que los separa. ¿Cómo se llama esa membrana? Se llama la membrana placentaria. Esa es la membrana placentaria, ¿no? Por acá están los vasos de la madre y por acá están los vasos del embrión. Para que no se crucen ambos, tienen que atravesar esa membrana placentaria. ¿Quién conforma esa membrana placentaria? Citocroplasto. Primero el endotelio de los capilares, luego el mesodermo cambrionario somático, luego el citotrofoblasto y por último el citocroplasto. Todas estas cuatro estructuras conforman la membrana placentaria. Importante esta membrana placentaria, ¿por qué? Porque esto evita pues que células, puede ser células negativas de la madre, ¿no? Puedan pasar al embrión.
Antes se pensaba que esta membrana placentaria era impasable, ¿no? Que no podía pasar nada de la madre al feto gracias a esta membrana placentaria. Pero ya vemos que no es tanto así, porque ya se ha comprobado que mujeres, ¿no?, en gestación que son portadoras del VIH, ese VIH ha pasado al embrión, es decir, ha atravesado esa membrana placentaria que antes los investigadores decían que no podía pasar nada, ¿no? Porque podía pasar infecciones, si la madre tenía infecciones, eso le iba a proteger esa membrana placentaria para que no pase al embrión. Hasta ahí se sabía que sí era cierto eso, pero ya cuando apareció el VIH y vio lo que los niños de madres gestantes con VIH dieron a luz niños ya con ese virus, vieron que ese virus era tan poderoso que pudo atravesar esa membrana placentaria. Entonces, pero en sí, de cualquier otro tipo de infecciones, la protege esa membrana placentaria al embrión. Es como un filtro que hace, solamente podría dejar pasar lo bueno, pero no lo malo. Muy bien. Aparte de las células, porque todo este mesodermo embrionario en esta tercera semana se convierte ya en un tejido conectivo. Ustedes saben que el tejido conectivo está conformado por fibroblastos o por sustancia intercelular, ¿no?, que es lo que son las células que van a dar origen a todas las células de nuestro cuerpo. Pero aparte de esas células de fibroblásticos y sustancia intercelular, también podemos encontrar unas células llamadas las células de Hoff-Bauer. Son las células de Hoff-Bauer, que son células muy semejantes a los macrófagos. Como el embrión todavía no tiene células de defensa, y no tiene linfocitos, plasmocitos, nada de esas células que lo puedan defender, pero hay una célula que puede cumplir esa función, que es la célula de Hoff-Bauer, una célula parecida a los macrófagos, que si hubiera un tipo de infección o haya pasado algo de la madre al embrión, pues podrían ser las primeras células de defensa que podrían salir a combatir esa infección, ¿no? Son las células del Hoff-Bauer. Defensa. Ahora, toda la red lacunar, ¿no?, esa red lacunar que estaba dentro del sincicio trofoblasto, pues se va a convertir en los espacios intervellosos, como les decía en la práctica. Cuando se forma la placenta tiene dos discos, ¿no?, uno acá, otro acá, y en medio tiene un espacio lleno de sangre. Ese espacio entre los dos discos de la placenta se denomina espacio intervelloso. ¿Y de dónde se formó ese espacio intervelloso? Se formó, pues, a partir de las vellosidades coriales, tanto secundarias como terciarias. Ahora, una vez que se formó esta coraza citotrofoblástica, una vez que se forma acá, esta coraza va a estar separada del tejido endometrial por una membrana, ¿ya?, llamada la membrana de Nita-Busch. Es decir, aquí en el límite entre el citotrofoblasto y el endometrio hay una membrana llamada la membrana de Nita-Busch, ¿no?, que es una membrana, pues, no creo que tengamos tiempo para poder hacer una práctica de placenta, ¿no?, que es una membrana tejido conectivo, pues, que separa al endometrio del saco coriónico. Si tienen tenido tiempo, como había antes, pues, el curso de embriología se llevaba en un ciclo, embriología general, y el otro ciclo se llevaba embriología maxilofacial. Aquí teníamos tiempo para hacer la práctica de placenta, inclusive disecada los fetos. ¿Separa el qué? Ahora, como han juntado por el licenciamiento, han juntado las dos asignaturas en una sola, ya no hay tiempo para hacer ese tipo de práctica. Muy bien. Entonces, vamos a ver que del día 14 al día 21 se va a formar el sistema cardiocirculatorio. Es decir, a partir del día 18 se forman los primeros vasos en el mesodermo esplánico que recubre el saco uterino. Acuérdense de la cavidad amniótica, este era el saco uterino definitivo. En este mesodermo esplánico, este embrionario esplánico que rodea el saco uterino,
en esa zona, en ese tejido, se va a dar inicio a la formación de los primeros vasos sanguíneos. Entonces, si a ustedes le preguntan, ¿dónde se inició o a qué tejido se inició la formación de los vasos sanguíneos en un embrión de 21 días? Tiene que decir a partir del mesodermo embrionario esplánico. Entonces, ¿qué pasa en ese mesodermo embrionario esplánico? Vamos a ver que van a comenzar a acumularse unas células, como ven ustedes acá, estas células llamadas angioblastos, son células de forma estrellada, como ven ustedes ahí, dentro de ese mesodermo terminario esplánico. Una vez que aparecieron estos angioblastos se van a comenzar a unir, a fusionar, ¿no? Como vemos acá ya están fusionados, ¿no? Y van a formar como unos islotes, ¿no? Y a estos islotes se les denomina islotes de Walsh y Palmer, ¿no? Islotes de Walsh y Palmer. Una vez que se formaron estos islotes de Walsh y Palmer, vamos a ver que sus células se separan. Van a haber unas células que se van hacia la periferia, como vemos acá, ¿no? Y otras que se quedan en el centro. Las que se van a la periferia van a conformar el endotelio del vaso sanguíneo. Ustedes saben que el endotelio es la capa más interna del vaso sanguíneo, ¿no? Y las que se quedan en el centro, ¿no? Van a convertirse en células llamadas megaloblastos, ¿no? Estos son los megaloblastos, que son las células sanguíneas primitivas. A partir de ellas se van a formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿no? A partir de estos megaloblastos. Endotelio del Pero ustedes megaloblastos. ven alrededor donde están formando los vasos también hay células, ¿no? Del mesodermo terminario esplánico. Esas células que están alrededor de estos vasos van a formar las otras capas que tienen los vasos sanguíneos, como la capa muscular y la capa de tejidos conectivos. ¿Saben? Tiene su capa de tejido conectivo, su capa muscular y su endotelio, que es un vaso normal. Es decir, tanto la capa muscular como las capas conectivas externas que rodean al vaso se van a formar a partir de ese mesodermo embrionario. Capa muscular y que muy conectivas. Mientras que el endotelio y los megaloblastos se van a formar a partir de estas células de arriba, que son los angioblastos, que luego se van a convertir en islotes de Walsh-Palmer, y ahí ya se van a dividir en endotelio y megaloblastos. Entonces, así ya queda conformado los vasos sanguíneos en un embrión de 21 días. Y ya podemos hablar de un sistema venoso y un sistema arterial propio de un embrión de 21 días. Ya tiene su propia circulación un embrión de 21 días. Vamos a ver en qué consiste el sistema venoso. Vamos a ver en qué consiste el sistema venoso. Acuérdense, este es el embrión propiamente dicho, este es el pedículo de fijación y este es el saco coriónico. ¿Qué encontramos en el saco coriónico? Encontramos las velocidades, ya sean secundarias o terciarias. En este caso, esta es una velocidad terciaria, ¿no? Porque tiene sincitio tropoblasto, mesodermo terminario somático y los capilares sanguíneos. Aquí empieza la circulación venosa del embrión de 21 días. ¿Con qué empezamos? Empezamos con estos capilares venosos, que son de azul. Estos capilares venosos van a salir de las velocidades terciarias y ¿qué va a atravesar? ¿Qué era esto? ¿Ah? ¿Pedículo? No, el pedículo está acá. Esto de aquí. Ah, el alantoide. Las tres hojas que forman el qué? El El corio, ¿no es cierto? La pared del saco coriónico. Entonces, la pared del saco coriónico formaba por inciso, cito y mesodermo embrionario somático. Entonces, estos capilares, lo primero que hacen es salir de las velocidades terciarias y atraviesan todo lo que es el saco coriónico o el corio. Una vez que atraviesan esa pared del saco coriónico, entran recién al pedículo de fijación. Cuando entran al pedículo de fijación, ya no se van a llamar capilares venosos, se van a llamar
venas umbilicales o alantoideas, se les denomina. Venas umbilicales o alantoideas son todas estas venas que pasan por el pedículo de fijación. Una vez que atraviesan el pedículo de fijación, entran al embrión propiamente dicho, ¿ya? Hasta llegar a donde eso está en la placa cardiogénica, que eran esas dos bolitas que les dije. ¿Cómo se llamaban? Tubos cardíacos, ¿no? Llegan hasta los tubos cardíacos, pero antes de llegar a los tubos cardíacos van a recoger toda la sangre del saco vitelino, ¿no? Y la van a hacer que llegue hacia esos dos vasos que atraviesan todo el embrión. Entonces, a estas venas que vienen del saco vitelino, que recogen toda la sangre del saco vitelino, se llaman venas vitelinas. Entonces, repitiendo para que se le quede como una circulación venosa. Empieza acá, en la velocidad terciaria con los capilares venosos. Los capilares venosos salen de la velocidad Tienen que y entrar al saco atraviesan toda la pared del saco coriónico. Una vez que atraviesan la pared del saco coriónico, entran al pedículo de fijación y toman el nombre de venas alantoideas o umbilicales. Una vez que salen del pedículo de fijación y entran al embrión propiamente dicho, llegan hasta los tubos cardíacos. Pero antes de llegar a los tubos cardíacos, van a recoger toda la sangre del saco vitelino, a través de las venas vitelinas, y ellas llegan ya a los tubos cardíacos. Entonces, esa es la circulación venosa que se da en esta tercera semana. Ahora hablemos del sistema arterial. También es todos los vasos que ven ustedes de color rojo. ¿Dónde empieza este sistema arterial? Empieza a partir de los tubos cardíacos de acá. De esos tubos cardíacos salen dos grandes arterias que van a irrigar todo el dorso del embrión, es el dorso del embrión, por eso que de ahí viene su nombre. Estas serían las arterias dorsales, se denominan. Arterias dorsales atraviesan todo el embrión. Antes de entrar al pedículo de fijación, van a dar una rama hacia el saco vitelino, serían las arterias vitelinas. Una vez que salen del embrión, entran al pedículo de fijación, que es esto de acá, y toman el nombre de arterias umbilicales o alantoideas, igual que las venas. Arterias umbilicales o alantoideas. Estas arterias umbilicales o alantoideas atraviesan la pared del saco coriónico, que es esto de acá, y llegan hacia las vellosidades terciarias, pero ya en forma de capilares arteriosos, ¿no? Son los capilares arteriosos y se unen con los capilares venosos. Entonces, si repasamos nuevamente cuáles son los vasos que conforman el sistema arterial en un embrión de tercera semana, este sistema empieza a partir de los tubos cardíacos, luego pasa a las aortas dorsales, luego antes de salir del embrión van a dar ramas hacia el saco vitelino, que son las arterias vitelinas, luego pasan a ser arterias umbilicales o alantoideas, atraviesan la pared del saco coriónico y llegan a las vellosidades terciarias como capilares arteriosos, ¿no? Y ahí no se van a unir con los capilares venosos. Esa es la circulación arterial de un embrión de 21 días. Ahora, vamos a ver también pues, que estos tubos cardíacos, que después que estaban, los dos tubos cardíacos que estaban a nivel de la hoja esplásmica de la placa cardiogénica, van a crecer en sus extremos y se van a unir con otros vasos vecinos que dan origen a la mayor longitud. ¿Cuáles son esos vasos vecinos? Ya vimos que son las arterias dorsales, las venas umbilicales, que pues ya llegan a ese tubo cardíaco, ¿no? Y ahí ya forman el sistema cardiocirculatorio. Cuando los tubos se conectan con los vasos intraembrionarios y estos a su vez con los extraembrionarios, queda formado el sistema cardiovascular primitivo, el cual comienza a funcionar a partir del día 21, es decir, al
al día 21 ya podemos decir que existe un sistema cardiocirculatorio primitivo, formado por los tubos cardíacos y todos esos vasos que hemos mencionado, tanto el sistema venoso como el del sistema arterial. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la formación de la placa neural. Ustedes saben que el ectodermo es el precursor de todo el sistema nervioso. Todo el sistema nervioso forma parte del ectodermo. Vamos a ver cómo se inicia la formación de este desarrollo neural. Primero, vamos a ver pues que acá se formaba, cuando se forma el mesodermo embrionario, la fosita primitiva también se iba a invaginar, ¿no? Si invaginar iba por debajo del epiblasto, iba a crecer hasta la parte cefálica y iba a formar un cordón macizo llamado la notocorda, ¿no? Esta es la notocorda. Una vez que se formó esta notocorda, ¿no? Esta notocorda va a estimular a que las células del epiblasto, o ya en este caso llamado ya ectodermo, pues comiencen a engrosarse. Y al engrosarse va a formar esta placa que ven ustedes acá, ¿no? De color verde, que es la placa neural. La placa neural que va desde la fosita primitiva que vemos acá hasta la placa procorda. Pero vamos a ver que esta placa neural va a seguir creciendo conforme la fosita y la línea primitiva comiencen a retroceder hacia la forma caudal, acá, pues esta placa también va a crecer y va a ocupar casi todo el disco del ectodermo. Esta placa procordal, pues vamos a ver que una vez que se formó, vamos a ver que en estos días, pues como ya se formó la coraza citotrofoblástica y ya el embrión ya no puede seguir digiriendo vasos de la madre para alimentarse, a veces no llega la alimentación a las dos cavidades, tanto a la cavidad amniótica, que es esto, como al saco vitelino. Entonces, ¿qué va a pasar en esta tercera semana? Vamos a ver que esta notocorda que se formó para invaginación de la fosita primitiva, ¿no? Que era el cordón macizo, también se va a invaginar el núcleo de Hensen, que era lo que estaba alrededor. Y al invaginarse el núcleo de Hensen, va a convertir este cordón macizo en un cordón hueco, como vemos acá. En un cordón hueco. ¿Con qué finalidad? Con esta finalidad, de que haya una comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. A ese conducto que comunica ambas cavidades se le llama el conducto neuroentérico. Es un conducto temporal nada más, porque después eso vamos a ver que se va a cerrar, ¿no? Una vez que ya comienza a funcionar el sistema cardiocirculatorio, que es a los 21 días, eso como vemos ya se cierra. ¿Con qué intención les decía que se formara este punto neurotérmico? Comunicar Los nutrientes de la cavidad amniótica al saco vitelino, porque ya se había formado la cosa citotrofoblástica y había disminuido la nutrición por difusión. Entonces, este conducto neurotérmico temporalmente va a permitir esa comunicación, pero una vez que comienza a funcionar ya el sistema cardiocirculatorio, este conducto neurotérmico, como vamos a sacar, formado por la notocorda, se comienza a cerrar nuevamente, ¿no? Entonces comienza y ya deja de haber esa comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. Notocordón. Ya. Aquí veíamos que se formaba el surco neural. Este surco neural, pues, como lo vamos a tratar en la cuarta semana, su desarrollo completo, es un desarrollo un poco complejo, de una forma de inducción. Vamos a ver que una vez que se formó esta placa neural como que se imagina también un poco y va a formar un surco, que vamos a sacar el surco neural. Este es el surco neural. Acá también está el surco neural. Y en sus extremos del surco va a formar unas crestas, que es esta y esta de acá.
que son las crestas neurales. Estas crestas neurales, como vamos a ver en la cuarta semana, van a comenzar por los plegamientos que hace el embrión, van a comenzar a unirse las dos crestas, ¿no? Y el surco neural deja de ser surco y forma un tubo neural. Ese tubo neural es el futuro, pues, predecesor de todo el sistema nervioso central, mientras que las crestas que formaron el tubo neural, estas de acá, esta y esta, van a ser precursor de lo que es el sistema nervioso periférico. Esto ya lo vamos a ver en la cuarta semana. Ahora, en esta tercera semana solamente quiero que identifiquen ustedes la placa neural, el surco neural y las crestas neurales, nada más. ¿Ya? Porque pues, aquí todavía no se ha formado el tubo neural, solamente está placa y surco neural. Ya. Este conducto neuroentérico que yo les dije que recrea la comunicación, cuando se cierra, aparece más bien el día 17, ¿no? Y como les digo, va a durar unos días nada más y inmediatamente se va a cerrar.